Gloria al Señor. Mientras los niños van bajando, ¿verdad? Los adultos, ¿verdad? Los que nos quedemos acá, se pueden irse poniendo de pie y buscar en sus Biblias Romanos capítulo 1, verso 16 al 17. Dios les bendiga en esta tarde. Como que los ánimos están un poco por ahí apagaditos. Cansancio, ¿verdad? Sí, se nota el cansancio. Pero Dios puede renovar nuestras fuerzas. Así es, Él es el que renueva nuestras fuerzas. Gloria al Señor. Los teléfonos, ¿verdad? Si los puede poner en silencio, modo silencio, o apagarlo, pues sería de mucha bendición para que no hayan interrupciones durante el mensaje de la palabra del Señor y eso se convierta en una distracción. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Solo esos dos versos estaré considerando. Gloria al Señor. Aleluya. El título de la prédica: el poder y la urgencia del Evangelio. Una vez más, el poder y la urgencia del Evangelio. A lo largo del desarrollo del mensaje se estará explicando la temática y el título. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al justo primeramente, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Tome asiento. Bien, para todos los que están en línea, Dios les bendiga también de igual manera. Manténgase conectado durante el desarrollo del mensaje, porque Dios ministrará nuestras vidas a través de esta escritura. Como introducción, estaré empezando. Estos dos versos o versículos contienen uno de los más grandes de los resúmenes que se han escrito del Evangelio. Es una clara aseveración del poder de Dios para salvar a todos los que creen, sin discriminación de nacionalidad ni condición. Es una clara explicación por qué Pablo nunca se avergonzaba. Y eso lo vemos explícito en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, cuando Pablo le escribe a Timoteo: que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Dos puntos estaré tocando. El Evangelio es el poder de Dios para salvar, según el verso 16. Hay otro punto también, pero vamos a delimitarlo solo a dos. Segundo punto sería: el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios, en el verso 17. La expresión que dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo lo expresa así porque, número uno, él no rehúsa proclamar públicamente su compromiso con Cristo
a pesar del rechazo que enfrentaba Pablo dentro del Imperio Romano. Primeramente, Pablo fue rechazado frecuentemente, no solo por personas, sino por comunidades completas. En Hechos capítulo 16, verso 19 al 23, las autoridades apresaron a Pablo por predicar el evangelio en Filipos. En Hechos 17, verso del 5 al 15, los fanáticos religiosos expulsaron a Pablo de Tesalónica. En Hechos 17, 32, los intelectuales se burlaron de Pablo en Atenas. En Hechos 17, del verso 16 al 31, el mensaje de Pablo era considerado absurdo por los intelectuales griegos y piedra de tropiezo por su pueblo mismo, llamados los judíos. Pongámonos en los pies de Pablo y analicemos estas opresiones que se levantan delante de Pablo al proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo tenía razones para abandonar la tarea que se le había encomendado debido a todo el rechazo, a todo el oprobio, a las diferentes dificultades que enfrentaba a causa de gente religiosa, a causa de gente filósofa que tenían el mensaje del evangelio como un mensaje que no tenía sentido. Hablar de la muerte y la resurrección de Cristo era una locura dentro del imperio, porque lo que se enfatizaba era la filosofía. La filosofía era el auge del imperio básicamente, y no tenían para nada en consideración tomar en cuenta el mensaje del evangelio, porque era algo que para ellos no tenía nada de sentido. ¿Por qué? Porque nunca jamás se había hablado de que alguien resucitara de entre los muertos con cuerpo de gloria. Sin embargo, este era el mensaje que Pablo proclamaba en el imperio, en las diferentes ciudades del imperio. Es decir, Pablo, con todas estas opresiones y cosas que se levantaron en contra de la predicación del evangelio, tenía muchas excusas para decir: lo voy a dejar todo, ya no tengo razones para seguir predicando, ya no tengo razones para seguir proclamando el evangelio. Mas sin embargo, él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, y da la razón, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si usted se da cuenta, dentro del contexto donde Pablo dice eso, Roma era considerada una cloaca del pecado, es decir, el lugar más apestoso que usted puede encontrar, en la cual el pecado es la capital, y eso es lo que se vive todos los días. Y enfrentar eso con el mensaje del evangelio era un gran desafío, y por lo tanto Pablo aborda ese desafío y dice: no me avergüenzo del evangelio, porque a pesar de que la inmoralidad era básicamente lo que tenía ese máximo apogeo, Pablo ve la situación, Pablo ve la necesidad que hay de salvación, y dice: lo único que puede rescatar al imperio, lo único que puede sacar a esta gente de la inmoralidad, del poder del pecado, es el evangelio de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es poderoso. Ahora, muchos se avergüenzan del evangelio por miedo a hacer el ridículo. Pablo no tenía miedo a nada. Para mucha gente Pablo era un ridículo, alguien que no tenía sentido. Mas sin embargo, hoy tenemos gente que no quiere hacer el ridículo y deciden no proclamar el evangelio de Jesucristo por miedo a hacer el ridículo. Muchos se avergüenzan del evangelio por miedo al rechazo. Pablo fue rechazado en diferentes formas. Muchos, incluso de sus compañeros de milicia, lo abandonaron, y él da los nombres a detalle en las diferentes cartas. Demas se fue abandonándome, yéndose en pos de las cosas de este mundo. No se avergonzaba Pablo. Muchos se avergüenzan del evangelio por miedo a la pérdida de la aceptación.
Mucha gente no quiere predicar, no quiere darse a conocer como un evangélico. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que lo rechacen. Y eso lo vemos a menudo. Pablo no tenía ese miedo. Fue rechazado por sus compañeros de milicia, rechazado por su mismo pueblo, los judíos, rechazado por muchos tipos que se volvieron en contra de la doctrina de Pablo. En Tesalónica se levantaron unos bandidos en contra de Pablo, diciendo que Pablo estaba hablando palabras lisonjeras y que lo único que le importaba a Pablo era sacarle el dinero a la iglesia. Mas sin embargo, allí Pablo hace defensa de su apostolado y les dice: miren cómo me he conducido delante de ustedes, examinen el amor con que yo me he presentado delante de ustedes y tomen sus propias decisiones. Ustedes han visto cómo yo me he conducido delante de ustedes, han visto mi testimonio, y yo no ando para andarles sacando el dinero, sino para que el evangelio los alcance y sean transformados por medio del evangelio. Es decir, que Pablo tenía mil excusas para decir: Señor, ya no voy a predicar tu palabra porque este imperio está duro, mucha inmoralidad. Pero más adelante Pablo escribe: porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque lo único que puede contrarrestar el pecado es la gracia de Dios, es el poder de Dios. Donde más abunda el pecado, hay que predicar más el evangelio de Dios, para que el evangelio de Dios sea conocido como el poder de Dios actuando en el ser humano, transformando su mentalidad, transformando su conducta, a tal manera que la gente diga: solamente Dios fue capaz de transformarlo. Porque solamente Dios es el que puede para su noticia. No hay nada más que pueda transformar al ser humano. Entonces Pablo, conociendo ese contexto en la cual él mismo fue transformado, y ahora él es el que anda predicando el evangelio con más autoridad. Él anda predicando el evangelio porque él había experimentado la gracia de Dios. Entonces, a pesar de todas las burlas que el apóstol Pablo recibió, él dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar. ¿Qué es la salvación? Que muchas veces predicamos a Cristo que Él salva, pero ¿de qué nos salva? ¿Qué es la salvación? La salvación es la liberación del pecado. Es la liberación de las ideas y pensamientos corruptos. Es la liberación de la impureza moral y de una generación maligna y perversa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda persona que le permite al evangelio de Dios entrar en su corazón puede ser salvo. Y repito, toda persona que le permite al evangelio de Dios entrar en su corazón puede ser salvo. Y Dios no hace discriminación ni acepción de personas. ¿Cuál es el requisito? Ábrele tu corazón a la palabra del Señor, ábrele tu corazón al evangelio de Dios, y ten por seguro que el evangelio de Dios es más que poderoso para obrar, para regenerar tu mente, para regenerar tu corazón y transformar tu vida totalmente. Pablo fue el primero. Tipo religioso, un tipo soberbio, un tipo zángano, un tipo con un temperamento impulsivo, que no le importaba matar a la gente con tal de hacer cumplir la ley. Y una vez que conoció el evangelio transformador de Dios, él dice: todo lo que yo era lo tengo por basura por causa del conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. Toda persona que deja que el poder transformador de Dios actúe en su vida puede ser regenerado. Cualquier persona que deje entrar el mensaje del evangelio en su corazón puede ser regenerado. Romanos 12, verso 2. Aquí está la clave. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, metanoia, metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro
entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero aquí hay una sugerencia, un mandato. Dice: no os conforméis a este siglo. La versión Dios habla hoy nos dice: no os amoldéis, no toméis la forma de este molde, sino transformaos por medio de el Espíritu de Dios renueve nuestra manera de pensar. No dice nuestra manera de sentir. Mucha gente que quiere sentir, pero esto no se trata de sentir. Se trata de creer que lo que Dios dice que puede hacer en nuestra vida, nosotros lo creemos en la fe del Hijo de Dios por medio del sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario, y Dios nos justifica, nos salva y nos glorifica como su pueblo. ¿Por qué? Porque el objetivo del Evangelio es proveer salvación a todo aquel que cree, es decir, todo aquel que somete su voluntad a ese evangelio transformador, para que ese poder del evangelio sea transformando esa voluntad, y que esa voluntad que estaba sujeta al poder del pecado ahora sea liberada por el poder del evangelio para poder obedecer al evangelio de Cristo. Cambio de señorío, es decir, el evangelio tiene el poder para sacarnos del imperio de las tinieblas, Colosenses capítulo 2, y trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a un señorío que está sobre todo nombre, a alguien que les dio un nombre que es mejor nombre y que está sobre todo nombre. El requisito: cualquier pecador, y aquí es donde muchas mentes religiosas chocan, porque pensamos que el evangelio es solo para aquellos que se comportan bien, para aquellas personas que no fallan, que ya son perfectas. Y no, el evangelio está diseñado para alcanzar a más vil pecador. Cualquier persona que esté sumergido en el pecado, cualquier tipo de pecado, el evangelio puede sacarlo de ahí, restaurarlo, darle vida nueva y ponerlo al servicio de Dios. Ese poder solamente lo tiene el evangelio de Jesucristo. Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más quien salve. El profeta Isaías, 700 años más o menos aproximadamente, hablando acerca de quién iba a ser crucificado, y que una vez crucificado, todos los términos de la tierra, mirando ese sacrificio, íbamos a alcanzar la salvación por medio del evangelio de ese Señor que muere para darnos vida, como dice Efesios capítulo 2, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, pero que ahora se nos ha dado a conocer por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el evangelio de Jesús tiene la capacidad de darnos vida aun cuando estemos muertos en nuestros delitos y pecados. La pregunta es: ¿quieres tener vida eterna? ¿Cuántos quieren tener la vida eterna? Unos poquitos. ¿Cuántos quieren tener la vida eterna, hermano? Aleluya, Cristo es la vida eterna. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9: porque por fe sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Y más adelante, en el segundo punto, estaré explicando el asunto de la justicia, porque muchas veces nos armamos conceptos erróneos acerca de lo que Dios quiere decir en las Escrituras. Segundo punto: el evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Verso 17:
Allí hay una conjunción, porque, conjunción explicativa, porque por fe, porque escuche, es una preposición, es decir, dentro del evangelio. La justicia es un caso genitivo, es decir, a Dios le pertenece y solo Él la puede otorgar. No hay nadie más fuera de Dios que pueda justificar al hombre. A Él le pertenece, de Él es, y solamente Él nos la puede otorgar. Caso genitivo. Se revela por fe y para fe, como está escrito, citando a Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Esto de la justicia es bastante profundo, y aquí voy. El hombre tiene un problema grave. El hombre piensa que es justo y que hace todo el bien necesario para ser aceptado ante Dios. Y eso es lo que comúnmente escuchamos: yo no necesito de Dios porque yo no le hago mal a nadie. ¿No es lo común que escuchamos? Mas sin embargo, la Escritura nos dice en Romanos capítulo 3, verso del 10 al 12, que todos nos apartamos, cada quien por su propio camino. Cada persona se volvió inútil, cada quien se apartó de la gracia de Dios. No hay quien busque a Dios. Todos somos malos y no hay bueno ni siquiera uno. Pablo está estableciendo lo que quiere explicar y deja a toda la humanidad bajo condenación para que todo ser humano quede bajo la condenación de Dios, pero también establece que por medio de la justicia del que murió el inocente por el injusto, también queda establecido que poniendo nuestra fe en ese que es justo, nosotros somos justificados. Y ahora, después de alcanzar la justificación, podemos venir y disfrutar de la comunión con Dios. Mire qué precioso. Sin embargo, este modo de pensar tiene un gravísimo problema. El hombre no es perfecto. ¿Cuántos perfectos hay aquí? La mayoría. Y hay otro problema: Dios sí es perfecto. Por lo tanto, el hombre no puede vivir en su condición de imperfección e injusticia delante de la presencia de Dios, porque de lo contrario contaminaría lo perfecto de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, voy a explicar lo que es la palabra justicia, para que entendamos y establecer el texto, para que usted entienda de una vez y por todas que la justificación que recibimos y que nos es otorgada no es algo que nosotros podemos conseguir con nuestras propias fuerzas, ni con nuestro propio esfuerzo, ni con nuestra educación, ni por mucho que usted se prepare. Eso es en lo absoluto bueno para nada, para justificarnos delante de Dios. La palabra justicia en el griego es dikaios o dikaiosunei. Y Pablo utiliza este vocablo en un sentido forense, como una justicia imputada, es decir, una justicia que se nos otorga deliberadamente de lo que usted haga. Es decir, que la justicia que se nos otorga de parte de Dios no es algo que nosotros podemos conseguir con nuestros propios medios. Y el verbo relacionado con la palabra justicia es dikaio. Dikaio, que significa declarar justo. No por lo que hacemos, sino
por la obra que Jesús llevó a cabo. Ahora, para las personas del mundo griego, la justicia se le aplicaba a una persona civilizada que observaba ciertas costumbres y normas legales. Es decir, dikaios en el mundo griego se le atribuye a una persona que mantiene un modelo de moralidad admirable. ¿No se recuerda la parábola del fariseo y el publicano? Dice que los dos suben a orar al templo y uno oraba en sí mismo, el fariseo. Descansaba en sus propias obras, confiaba en sí mismo, se justificaba por lo que hacía. Sin embargo, la otra persona simplemente sube al templo y se agolpaba en el pecho. Y mire qué interesante esto, que se agolpaba en el pecho, porque solo las mujeres, dentro de este contexto cultural, solamente las mujeres eran las personas que se agolpaban el pecho. Y esto solamente cuando había un funeral, y que este funeral era un funeral extremadamente triste porque se había perdido a un ser humano bien querido. Solo en esos casos es cuando las mujeres se agolpaban el pecho, de la forma en que este publicano se estaba agolpando el pecho. Y lo interesante de todo esto es que le dice: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús concluye diciendo: les digo que este publicano descendió a su casa justificado. Y la versión Valera dice: antes que el fariseo. Pero mal traducción, porque nunca el fariseo regresó a su casa justificado. Mire qué interesante. El fariseo tenía una conducta de moralidad intachable, impecable, pero para justificarse con Dios no le sirvió. Aquel tipo que ni siquiera tenía las palabras para decirle: Señor, sí, yo soy un ladrón, soy un bandido, simplemente le dice: sé propicio a mi pecador. Y Dios le otorga la justicia. Vete a tu casa justificado. Entonces, la moralidad modelo que se tenía dentro del imperio era una moralidad basada en obras. Pero las raíces de la palabra justicia se encuentran en el Antiguo Testamento, donde la justicia tiene una importancia suprema. No existe ni un solo concepto en el Antiguo Testamento que tenga una relevancia tan fundamental para todas las relaciones de la vida humana como el de la justicia, o en el hebreo sedaká. No solo es el modelo de relación entre Dios y el hombre, sino también para con su prójimo. Y aquí lo vamos a meter en un asunto bien tremendo, porque recuerdo cuando Jesús resume toda la ley en dos cosas: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Allí está impregnada la justicia. Esto se pone precioso. Entonces, la persona justa no es la que observa un código ético determinado, sino aquel ser humano o comunidad a quien ha sido concedida una relación de aceptación en la presencia de Dios. De esta forma, la justicia de Dios significa los hechos salvíficos en la historia, y esa justicia concedida a Israel siempre fue un regalo salvador. ¿Podía la nación de Israel justificarse delante de Dios por lo que hacían o por seguir la ley? En ninguna manera. Y a Dios, doy el ejemplo mejor. Miqueas capítulo 6, verso 3 al 5. Escucha a Dios hablando por parte del profeta Miqueas: pueblo mío. Y hace una pregunta: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí.
Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, pueblo mío. Acuérdate ahora qué consejo Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Aquí el profeta está relacionando la justicia de Dios con la liberación del pueblo de Egipto, del pueblo de servidumbre, para llevarlo a un pueblo donde fluye leche y miel, para que tengan una relación personal con Dios y que toda la comunidad en sí vivan como hermanos, y que todos juntos puedan disfrutar de la presencia de Dios y que puedan disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Es decir, que la justicia de Dios se manifiesta en el poder salvífico de la esclavitud, del poder del pecado, para traerlos a gozar a la misma presencia de Dios, y no solamente ahí, sino a gozar con los demás hermanos juntos en armonía. Mire qué tremenda la justicia de Dios. El salmista, entendiendo ese principio, dice que bueno es habitar los hermanos justos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora entendemos mejor ese salmo, porque es un principio de la justicia de Dios. Yo no puedo disfrutar de su presencia si no he experimentado la justicia de Dios, es decir, su liberación. Yo no puedo disfrutar de mis hermanos si yo no he experimentado la justicia de Dios, porque la justicia de Dios lo primero que hace, me saca de la esclavitud del pecado para poder compartir la comunión con Dios y con mis hermanos. ¿No es eso lo que compartía la iglesia primitiva? Compartían el pan juntos, oraban juntos, estaban reunidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, y todas las cosas tenían en común, y cada día se agregaban a la iglesia los que iban siendo agregados y salvos. La gente miraba, ¿qué está pasando en esta comunidad? Miraban el poder de Dios obrar en diferentes maneras. Y Pablo, conociendo eso, dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque solo el evangelio es capaz de llevarnos a tener comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y yo le digo, si nosotros no hubiésemos experimentado esa justicia, sería un grave problema poder compartir juntos en armonía. Diferentes nacionalidades, diferentes temperamentos, diferentes cualidades los unos con los otros. Sin embargo, cuando hemos experimentado esa justicia de Dios, es decir, el poder liberador de Dios para llevarnos a tener comunión con Él y para tener comunión con nuestros hermanos, ya no hay problema, hermano. Hay problemas de otra categoría, pero nos gozamos en la presencia de Dios, nos gozamos adorando su nombre, nos gozamos exaltando sus atributos, sus maravillas, porque a eso nos ha llamado el Señor, a tener comunión con Él, con nuestros hermanos. Y cuando estamos los hermanos juntos, hermanos, la misma presencia de Dios desciende y nos ministra, nos gozamos, saltamos, porque hemos experimentado la justicia de Dios. Por eso yo digo siempre, basado en este texto, toda persona que ha experimentado esa justicia, es decir, el poder de libertarnos del poder del pecado, hermanos, sabemos a qué venimos a la casa de Dios, sabemos a quién le servimos aún en medio del problema, sabemos a quién servimos en medio de las situaciones adversas que se levantan en nuestra vida, porque hemos comprendido que el poder de Dios nos ha libertado del poder del pecado, y que esa es la problemática más grande que tiene el hombre. Es el problema más grande que tenemos. No es la economía. El problema más grande que podemos experimentar ahora, y que el hombre siempre ha experimentado en toda generación, es el poder del pecado. Porque el pecado nos saca del propósito de Dios, y no podemos cumplir con el propósito para el cual Dios nos puso aquí en la tierra.
Es terrible. Entonces, la justicia de Dios está relacionada con hazañas salvadoras por medio de la cual el ser humano puede tener una relación personal con Dios. El profeta reflexiona en cuál sería la respuesta adecuada a estos actos salvíficos, y el profeta decide que ni siquiera millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite serían suficientes para justificarse delante de Dios. ¿En dónde está la respuesta entonces? La respuesta está en que Dios ha sido quien nos ha mostrado lo que Él quiere de nosotros, y esto es Miqueas capítulo 6, verso 8. Resumida toda la ley: hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante Dios. Sencillo. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros ante esas obras salvadoras, ante esa justicia salvadora de Dios? Que cada uno del ser humano que escuche el mensaje de su palabra abra su corazón, que le permita esa justicia salvadora de Dios entrar en su corazón y así experimentar la salvación de Dios. ¿Para qué? Para poder disfrutar de su justicia, para amar misericordia y para humillarnos delante de Dios. ¿Cómo podemos aplicar eso entonces? Lo que Pablo está diciendo entonces es que Dios está llamando al ser humano a responder de una manera reflexiva a esa gracia que Él mismo nos ha dado por medio del Evangelio, para que el ser humano sea salvo del poder del pecado y que de esa forma pueda tener una relación personal con Dios y con su prójimo. La justicia. Mira qué precioso. Pregunta: ¿cuándo es que el ser humano o el hombre puede acercarse a Dios entonces? Solo cuando el ser humano se toma de la gracia de Dios, o que Dios ofrece a través de Cristo Jesús, y mediante el Evangelio que le otorga la justicia de Dios. Solamente mediante eso. No hay ningún otro método, no hay ningún otro ingrediente, no hay ninguna otra forma. Es una sola. Y entonces, ¿no que todos los caminos nos llevan a Roma? No. Cuando Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, primera persona del singular. El camino es singular, artículo singular, el camino. No hay otro camino, no es plural, no hay más caminos, hay un solo para ir al Padre. Y este se llama Jesús. En una mente del primer siglo, para los judíos como religión, Dios estaba en su lugar santísimo. Muchos quizás no entendemos este término. Cuando Jesús dice yo soy el camino, ¿hacia dónde? Hacia el Padre. Pero ¿dónde estaba el Padre para las personas del primer siglo? Estaba dentro del templo, en el lugar santísimo, y tenía hasta un trono que era llamado el trono de la misericordia. Y Hebreo lo conecta, dice que Jesús entró al tabernáculo, no al terrenal, sino al celestial, e hizo camino de una vez y por todas, y el velo que tenía se rompió de arriba hacia abajo, para que todo aquel que reciba el mensaje pueda entrar a la misma presencia de Dios. Delicioso. O sea que los antiguos no tenían, no podían disfrutar de la presencia de Dios de la forma en que nosotros podemos entrar ahora
a la presencia de Dios debido a que Jesús, el único camino, entró y abrió camino hacia el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Precioso. Por eso cuando Hebreos dice: acercaos al trono de la misericordia con corazón sincero para encontrar nuestro oportuno socorro. Hermano, en el Antiguo Testamento no tenían ese privilegio. Una vez al año el sumo sacerdote entraba para ofrecer sacrificio en el día de Yom Kippur, por él mismo y por el pueblo. Nosotros todos los días que queramos, a cualquier hora, a cualquier momento, podemos entrar a la misma presencia de Dios. Porque la justicia de Dios se revela desde el cielo, aleluya, por medio del Evangelio. Y si usted ha recibido el Evangelio, usted tiene acceso a la misma presencia de Dios. Cuando usted ha recibido el Evangelio. Ahora, yo no sé qué obstáculos tiene usted para meterse al lugar santísimo, yo no sé. Pero todos los que hemos recibido el Evangelio tenemos camino libre a la misma presencia, para disfrutarlo, para adorarlo, para exaltar su nombre. Aleluya, para interceder por aquellos que no tienen la justicia todavía. Entonces, el Evangelio pone de manifiesto la base sobre la cual Dios puede declarar justo y recibir al pecador, y esa base es la muerte y resurrección de Cristo de entre los muertos. Esa es la base. ¿Cómo puedo entrar yo a esa gracia, a disfrutar de esa justicia de Dios? ¿Cómo? Por medio de la base de la muerte y resurrección de Cristo de entre los muertos. Por eso Pablo no enfatizaba solamente en la muerte, sino resurrección de Jesús. Porque con su muerte Él está muriendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. Y con su resurrección Él nos está haciendo aptos, purificándonos ceremonialmente, para que una vez recibamos el Evangelio tengamos acceso a la presencia de Dios. Con su muerte perdona y quita el pecado, con su resurrección nos purifica para disfrutar de su presencia. Eso es precioso. Porque eso es algo que usted no lo consigue en la universidad, no lo consigue con la educación secular, no lo consigue con ningún ingrediente aquí en esta tierra. El velo se rasgó de arriba para abajo. Eso implica que la mano del hombre no está metida en la redención de la humanidad. La redención viene de ahí arriba de los cielos. Dios es el autor de la salvación. Él nos la da, Él nos la otorga. Mi alma te adora, Dios. No hay nadie más que intervenga en la salvación. Es Dios mismo el que nos entrega la salvación. ¿Su pensamiento, predicador? No. Juan capítulo 11, verso 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 5:24, de cierto os digo una palabra enfática: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiempo presente, indicativo, activo, desde el momento en que cree. Respalda lo que dice en 11:25: aunque muera tendrá vida en el Mesías, porque Él es la resurrección y la vida, y aunque esté muerto vivirá. Y Juan sigue hablando, dice: el que está en Cristo, es más, ha pasado de muerte a vida. Y no está hablando de la vida física, hermano. Está hablando del Zoé, la vida increada, la vida que no ha nacido en esta tierra, la vida eterna de Jesucristo mismo, en la que se le otorga al creyente del Evangelio.
Y hay una conjunción ahí, dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pasaje paralelo con Colosenses capítulo 2, donde dice que nos trasladó del imperio de la muerte, del imperio de las tinieblas, al reino de su amado Hijo, que es vida eterna en Cristo Jesús, que se dio por nosotros para otorgarnos la justicia y el regalo de la salvación. Precioso. Entonces, ¿cómo aplicamos eso? La respuesta a los problemas del hombre no está en quitarse la vida, hermano. No está en caer en depresión. No está en desesperarse. No está en salir huyendo, hermano, ni confrontar el problema. La respuesta está en la fe, en el evangelio de la salvación. Esa es la respuesta. No tenemos por qué salir huyendo, hermano. El problema se confronta, y de la manera en que Dios nos está diciendo que se confronta el problema del pecado es por medio del evangelio de Dios. La respuesta a los problemas del hombre está en vivir una vida de fe. Desde la fe inicial hasta la fe final. De fe para fe. Desde el momento que creo, es una acción continua que va en progresión hasta la manifestación total de Jesucristo cuando venga a llevar a sus redimidos. Por lo tanto, la justicia de Dios se revela continuamente a través de toda la vida del creyente. Es un aspecto de continuidad. Es decir, nunca cesa esa justicia de Dios de actuar en el creyente. ¿Por qué? Porque esa justicia nos revela el poder de Dios para actuar dentro de cada creyente. Y Pablo, cuando habla del poder de Dios, habla de la palabra dunamis, que no es un poder explosivo para destrozar, para matar, para destruir, sino un poder activo que sirve para desarrollar las cualidades de Dios, para mover el poder de Dios, para mover la voluntad de Dios a favor del propósito para lo cual Dios nos ha creado. Es decir, el poder de Dios actúa en cada creyente para desarrollarlo a usted y para evidenciar al mundo incrédulo de que Dios es el único que puede rescatar al ser humano. No lo escucho tan seguro usted, hermano. Parece que es como que está un poco así. ¿Y este mensaje de dónde lo sacó el hermano? Pero Romanos capítulo 1, y con esto concluyo, Romanos capítulo 5, verso 1, Pablo diciendo más adelante: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único medio de salvación que tenemos. No hay ningún otro, hermano. Cualquier otra postura filosófica, cualquier otra doctrina que diga lo opuesto, hermano, está destituida y no tiene argumentos. Está fundamentado sobre argumentos que no los puede sostener con nada. El evangelio es el único mensaje de salvación que está tan bien estructurado filosóficamente, si usted lo quiere ver así, para poder derrumbar todo argumento filosófico malo. Solo el evangelio lo puede hacer. Tiene una gran estructura filosófica. Muchos pensarán, bueno, ¿y este qué está predicando filosofía? No, la Biblia tiene filosofía. Lo que Pablo exhorta a Timoteo, le dice: ten cuidado de las vanas filosofías. Esas filosofías que simplemente tienen su fundamento en lo racional y en las doctrinas humanas.
donde no toman en cuenta los principios establecidos por Dios para salvar. Pero cuando el Evangelio viene y presenta estos argumentos, los que se le ha presentado, los que se le han explicado, hermano, tiene la estructura filosófica para poder convencerte de que sí, el Evangelio es el único que tiene la estructura, el fundamento y el poder para salvar y transformar y regenerar al ser humano. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, por cada uno de mis hermanos que han recibido el mensaje de tu palabra en esta tarde, por cada uno de mis hermanos que están conectados a través de este medio de comunicación, a todos aquellos amigos que han escuchado este mensaje. Dios está llamando al hombre continuamente por medio del mensaje del Evangelio. Y Él espera una respuesta de cada persona que ha recibido el mensaje. Esa respuesta debe estar basada en la estructura del mensaje. No es un mensaje que no tenga sentido, es un mensaje que está bien estructurado. Es un mensaje que está bien planeado. Es un mensaje que está bien pensado a detalle. Y como dice Efesios capítulo 1, que fue planeado desde antes de la fundación del mundo, para que ningún hombre se pierda. Está diseñado para que ningún hombre se pierda. Mira qué inteligencia y qué ciencia la de Dios. Padre, gracias por esa inteligencia con que has trazado ese mensaje. Gracias por revelarnos tu justicia por medio de ese mensaje del Evangelio. Gracias, Padre, porque no hay ningún otro mensaje que pueda rescatar al ser humano. Padre, el mensaje del Evangelio es más que suficiente para transformar a cualquier ser humano. No importa si está inundado en los vicios, no importa si está, Dios mío, encadenado en el pecado, no importa la condición en que se encuentra el ser humano. La respuesta está en escuchar el mensaje de salvación del Evangelio, porque solamente tu Evangelio, Señor, es el que puede proveer de todo aquello que es necesario para que tu salvación se lleve a cabo. Gracias, Padre Santo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos en este auditorio que han recibido tu palabra. Y seguramente aquí hay bastantes necesidades. Hay muchas necesidades aquí en medio de nosotros. Y hay muchas necesidades ahí donde está usted conectado a través de este medio de comunicación. El llamado está hecho. El mensaje se ha predicado. Y este mensaje es para usted también ahí detrás de esas cámaras. Aleluya. A que venga un arrepentimiento genuino y que le dé entrada al mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre eterno, convence al mundo de pecado. Padre eterno, liberta, Dios mío, por medio del poder del Evangelio, a esas vidas que están inundadas en el pecado, a esas vidas que están en depresión, a esas vidas que están enredadas en diferentes problemáticas. Reflexiona acerca de este mensaje del Evangelio y te darás cuenta que el Evangelio de Dios tiene el poder y la capacidad para sacarte de esa situación dura que estás experimentando. Padre, mira las diferentes necesidades locales acá en esta congregación. Ministra, Señor, conforme a tu palabra en esta hora, a cada vida, Padre Santo, a cada vida, Señor, que está padeciendo diferentes necesidades. Tu Evangelio es más que poderoso para obrar.
Tu evangelio es más que poderoso para sanar. Aleluya. Oh, tu evangelio es poderoso para obrar, Dios mío. Tu evangelio es más que poderoso para obrar de diferentes maneras. Oh, Padre eterno, actúa si es tu voluntad, oh Dios de la gloria. Señor, llévame a tus atrios. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Al lugar. Oh, sí, Señor, aleluya. Gracias, oh Padre eterno. Oh, sí, Señor, mira las necesidades que hay en medio de nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, el autor y consumador de la fe, te damos gracias, Dios mío, por ministrar a tu pueblo, por ministrar, Dios mío, a cada persona que ha escuchado este mensaje. Oh, gracias, Dios mío, te damos gracias en esta hora. Oh, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Oh, aleluya, aleluya, gracias, Dios mío. Oh, gracias, Dios mío, gracias, dale gracias ahí donde estás, aleluya. Dale gracias por esa salvación preciosa que Él ya nos ha dado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya. Gracias, gracias, oh Padre Santo. Oh, gracias, oh Padre Santo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, sí, Señor, gracias.